Tony y Jessy de todo un poco os llevan al mercado de antigüedades de Sevilla. No olvides darle al like. A este mercado se le llama el jueves, realmente porque es que se hace el día de la semana que es jueves. El jueves es el único mercadillo de Europa que ha sobrevivido a 8 siglos de historia. A día de hoy es un lugar en el que perderse, y aunque no es sencillo encontrar aquello que uno busca, es fácil dar con todo tipo de antigüedades, piezas de coleccionistas, ropa vintage, vinilos, postales y carteles, libros y piezas de arte. Aunque también se tengan que esquivar algunos juguetes viejos, bisutería y algún que otro trasto. Su origen es tan lejano que ni se desconoce la fecha exacta. Sin embargo, la primera referencia escrita que se tiene es de 1292, cuando el rey Sancho lo reguló oficialmente, aunque se sabe que ya existiendo en la ciudad desde hacía mucho más tiempo, por lo menos desde la reconquista de la ciudad por parte del rey Fernando III, o incluso antes. Tanto es así que podría considerarse la evolución de los bazares árabes, que aún se conservan en algunas ciudades donde la religión musulmana prevalece. Su popularidad a lo largo de la historia ha sido tal que hasta Cervantes escribió sobre él, en su novela Rinconete y Cortadillo. En cuanto a su ubicación, su primer enclave fue en la plaza de Calderón de la Barca, pero en el siglo XIX se trasladó a la calle Feria, dándole nombre a la vía. El jueves se conoce por este nombre porque se lleva a cabo todos los jueves del año, con la única excepción del Jueves Santo. Ubicado en la calle Feria y en la plaza de Montesión, a la altura de la calle Correduría. Se organiza desde las 8:30 hasta las 2 de la tarde. Como recomendación, es imprescindible traer efectivo y venir antes de las 12 del mediodía, pues es cuando el mercadillo está en pleno apogeo. Es más fácil enumerar en lo que él no se vende que en todo lo que te puedes encontrar allí. Hay de todo: vinilos, CDs, cámaras antiguas, planchas de hierro, postales reales con muchísimos años, hasta cuadros de Murillo. Mientras caminas por esta callecita, compuestos a los dos lados, en el que se encuentra el vecino de toda la vida de Sevilla con el turista que viene y se puede llevar un original detalle. El ambiente es el propio de un mercadillo al aire libre. Los comerciantes sirven los precios al visitante y llaman su atención para que se fijen en su puesto, algunos perfectamente acondicionados y otros más humildes. Hay quien canta, hay quien toca las castañuelas, todo por llamar la atención de ese turista o ese visitante. Es un sitio idóneo para encontrar varias cosas y poder hacer regalos como libros o fotografías. Destacan también el ambiente del barrio, donde la cultura está presente en cada esquina. Aunque sería imposible describir todo lo que uno puede encontrarse en este mercadillo, se puede describir como un lugar en el que dar con antigüedades que van desde objetos para el hogar hasta mantoncillos de flamenca, piezas de coleccionistas que abarcan desde las postales, las monedas antiguas y los cromos, hasta los soldaditos de plomo, ropa vintage, vinilos de música, mucho más de ellos difíciles de encontrar en otros lugares, libros de segunda mano y octava incluso, a precios muy baratos y piezas de arte. El rango de precio depende de la pieza que se busque, pues es un lugar en el que encontrar muchos objetos por menos de 10 euros y piezas hasta de 500 o más. Rosa Paz Caballero fue la primera presidenta de la Asociación del Jueves y es comerciante de este mercadillo desde el año 89. Antes no había ningún tipo de organización en el mercadillo y los vendedores se ponían donde querían. Es lo que nos cuenta esta señora. Habla que en la época de los 80, cuando este mercado estaba inundado por la droga, convirtiéndose en un lugar decadente y con poco movimiento de visitantes, como consecuencia, a primeros del 2010, el ayuntamiento intentó poner fin a este mercadillo.
En este momento, ella, junto a un equipo de vendedores y amigos, decidió construir una asociación para legalizar el mercadillo. Y nos dice, nos intentaron echar, pero aquí seguimos. Ahora ya nadie nos puede echar, insiste esa comerciante. La tradición, las costumbres y el arraigo al paso del tiempo son los pilares que siguen sosteniendo el mercadillo más antiguo de Europa. Un símbolo de la ciudad de Sevilla que convierte la calle Feria en un lugar de referencia para todo aquel que pisa la ciudad. ¿Os acordáis de esta muñequita? La muñequita militar que tocaba la corneta. Todas las madres militares tenían una en la casa. ¡Qué locura! Aquí es que te puedes encontrar cualquier cosa que te puedas imaginar. Aquí puedes encontrar verdaderas gangas de segunda mano. Y además, todo asequible a cualquier bolsillo. Nunca sabes qué sorpresa puedes llegar a descubrir en este lugar, donde hay un espacio tanto para lo más absurdo como para grandes tesoros. ¡Hey! ¿Todavía no te has suscrito? Porfa, suscríbete. ¿Qué más te da? Si es gratis y además ayudas a crecer a mi canal. Y si te está gustando, dale al like. Creo que os estoy trayendo cositas interesantes. Hoy os estoy mostrando el mercado más antiguo de toda Europa, donde puedes encontrar de todo lo que se te pueda pasar por la cabeza. Así que, porfa, suscríbete, que voy a subir más vídeos más interesantes de cualquier rincón donde yo viaje. Este mercadillo cuenta con más de 100 puestos, donde puedes encontrar, ya te digo, de todo. Antigüedades, bicicletas, libros, mobiliario, ropa, etcétera. Es que de todo, de verdad. ¿Eres un anticuario? ¿O te encanta ir de compra? ¿O simplemente curiosidad por los mercadillos? Pues nada, si es así, no puedes perderte venir una mañana al jueves en la calle Feria de Sevilla. Yo soy de Sevilla y sí, voy a este mercadillo muchos jueves por la mañana. Mi padre es aficionado a la colección de monedas, a la que también he empezado yo también a coleccionar. Y mi pequeña Noa de 6 años también está coleccionando. Somos 3 generaciones de buscadores de monedas antiguas, así que qué mejor sitio para buscar monedas antiguas o cualquier cosa antigua como cromos, billetes o lo que queráis, que en este mercadillo de los jueves por la mañana, que es llamado el jueves, en la calle Feria de Sevilla. Si no tienes traje para esta feria, pues por 20 euros lo puedes conseguir aquí, en este mercadillo tan alucinante. Espero que este vídeo te haya gustado bastante, que te haya enseñado algo más de nuestra ciudad de Sevilla y que estés dispuesto a venir a conocerlo, porque es de verdad una cosa digna de ver. Bueno, un saludo a todos, espero que si no estáis suscritos os suscribáis, porque es gratis, me ayudáis y que le deis a like si os ha gustado. Un saludo.